de la agenda del cambio climático. Me da mucho gusto pues que con ustedes iniciemos estas jornadas. Tengo que decirles que ya por un día y medio varios de los delegados y participantes a estas jornadas han estado trabajando ya a puerta cerrada y no tan a puerta cerrada, y les comparto que hicimos un primer experimento. Estas eran reuniones de trabajo internas de Transparencia Internacional, pero tomamos la decisión de hacerlas públicas a través de Internet, a través de un streaming, en el ánimo de que nuestras propias reuniones y deliberaciones, nuestras evaluaciones internas, pues cada vez vayan siendo más asunto público y que nos puedan retroalimentar otros que siguieron estas conversaciones a través de Internet y de las redes sociales. Así que muchos de mis colegas y amigos de Transparencia Internacional ya llevan, además de muchas horas de vuelo, literalmente, algunos venían de Vietnam y otros venían de Europa, pues traen ya varias horas de trabajo a esta altitud, y les agradezco mucho que sigan acompañando estas jornadas. Y me gustaría también decirles que México tiene la fortuna de haber echado a andar desde hace años una nueva institucionalidad pública, y cuando me refiero a una nueva institucionalidad pública me refiero tanto al ámbito de la sociedad civil, que está abocada a los asuntos públicos y a la definición de temas de la agenda pública, como al propio Estado mexicano, que ha ido construyendo paso a paso en los últimos 25 años toda una arquitectura institucional para tocar estos y otros temas que están alrededor de la mesa. Y me acompañan, y me gustaría presentarlos: Sergio Madrid Subirán, que es director ejecutivo del Consejo, y aquí voy a irme muy despacito para la traducción simultánea, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Asociación Civil, y está en presencia nuestra su director ejecutivo, Sergio Madrid, y nos acompaña también Sergio Graf, y voy a leer también con mucho cuidado el cargo para que no haya ningún asunto de susceptibilidad en el futuro, que es coordinador general de producción y productividad de la CONAFOR, que es una de estas agencias mexicanas de gobierno que forman nuestra arquitectura institucional para enfrentar los temas que nos reúnen esta tarde. Yo no quisiera más que darles la palabra, agradecerles nuevamente que estemos aquí y ser muy sensible al hecho de que estamos tratando, yo creo que como mexicanos, ya sea en el ámbito de la sociedad civil o del gobierno, de hacer inversiones los más responsables posibles en estos temas, producir con la menor cantidad de recursos posibles la mayor cantidad de bienes públicos, y es por eso que el día de hoy y en la mesa que seguirá, pues se presenta una versión pensada para América Latina de un texto que se ha producido originalmente en inglés y que se va a distribuir en un momento, que es Transparencia en Red, una guía para prevenir la corrupción en la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal en América Latina. Y la verdad es que nos da mucho gusto haber podido trabajar con el Consejo Civil en este tema y presentarlo el día de hoy. Si les parece, me gustaría invitar a los dos Sergios a que hicieran algún comentario de arranque, dado que la presentación formal, y entiendo que buena parte de la discusión sobre el tema vendrá en la mesa siguiente, y que pues demos con eso formalmente inauguradas, para no hacer nada protocolario, aburrido y convencional, ¿no? Y leer la hora y todas esas cosas. Digamos, formalmente con eso arrancan estas jornadas por la integridad para el financiamiento climático en la Ciudad de México, parte de una serie global de eventos que está impulsando Transparencia Internacional. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Upa. A ver si eres magnético. Mejor te la… La bocina. Bueno. O le volteamos un poco para que no… Sí, para que no… Más bien la bocina. Bueno, ¿se escucha? Bueno, Eduardo, quienes van a hacer un análisis ya más de fondo son nuestros invitados que van a estar después de
de nosotros, así que yo nomás quisiera poner un poco en contexto la presentación de esta publicación. En realidad, Transparencia Internacional publicó este documento que se llama en inglés Keeping Red Clean, es decir, manteniendo el instrumento de red limpio, que eso fue lanzado en el 2011, y ellos nos han invitado a generar una nueva versión, es decir, no una traducción, sino una versión para América Latina. Así que sí retoma mucho algunos elementos de Keeping Red Clean. Sin embargo, ya no hemos mantenido ese título, se le ha puesto transparencia en red, una guía para prevenir la corrupción en la reducción de emisiones de degradación. Así que es un documento mucho más enfocado para las condiciones latinoamericanas y mexicanas en particular. Y además, en el documento, en el CD que se va a repartir, además de venir este documento, va un segundo PDF, que es una revisión que hemos hecho nosotros en el Consejo Civil Mexicano, donde hacemos una reflexión sobre los riesgos de potenciales actos de corrupción alrededor de Red. En realidad, ahorita no se puede acusar de que Red haya corrupción, porque Red es un mecanismo que se está conformando, que se está diseñando, y que hoy no se lanza en realidad. Sin embargo, creo que vale la pena prevenir. Y bueno, en estos lugares habría riesgo de que el sistema nos podría tener problemas, podría colapsar inclusive. Así que bueno, es un ejercicio muy interesante, muy basado, digamos, en el esfuerzo originalmente realizado por Transparencia. Prensa alemana. ¿Prensa alemana? Y yo quisiera decir algunos puntos muy rápidamente sobre lo que nosotros hemos encontrado en esta reflexión sobre los riesgos de corrupción en México alrededor de Red. Y en particular, nosotros pensamos que es muy importante seguir avanzando en ese proceso de construcción colectiva entre sociedad y gobierno de ese mecanismo. No dejar que el gobierno lo haga todo y ya cuando ya esté listo el mecanismo nos lo presente, sino que se siga como hasta ahora, en los últimos 3 años, se ha venido construyendo el concepto de red y el mecanismo de red. No sé si ustedes saben que hace más de 2 años se conformó un Consejo Técnico Consultivo Red, que es una entidad consultiva de la Comisión Interfederal de Cambio Climático, presidida por la CONAFOR, y este Consejo Técnico Consultivo, que nosotros llamamos el CTC, por sus iniciales, el CTC Red, ha venido reuniéndose con la CONAFOR mensualmente, trabajando en la construcción la construcción y el diseño de este mecanismo. De hecho, hay un documento ya terminado que se llama La Visión de Red para México, y también hay un documento borrador que se llama La Estrategia Nacional Red, en la cual la sociedad y gobierno han venido colaborando de manera muy intensa para ponerlo como una propuesta. Así que sigue siendo borradora, así que sí hay mucho el ánimo de parte de la sociedad civil de seguir construyendo con la CONAFOR y con gobierno un mecanismo que ya quede como el definitivo. Algunas cosas que nosotros consideramos que habría que poner mucha atención en este proceso, entre otras cosas relacionadas con la posible corrupción, puede ser una falta hoy día de reglas claras para que operen los mercados red. Hoy día no existen esas reglas, de tal manera que muchos actores hoy día están empezando a jugar dentro de los mercados sin haber en la mesa un acuerdo claro, consensado sobre cómo es que va a operar los mercados. Si no hay acuerdos claros, si no hay reglas claras, se presta para que, digamos, un broker pueda decir, ¿sabes que yo me puedo quedar con el 80% de la venta de los créditos de carbono, por ejemplo? O se puede decir que lo que se está capturando de carbono es mucho más o mucho menos para el beneficio del que está vendiendo. En fin, hace falta unas reglas claras que permitan, además, que el que vende carbono
no lo venda por la libre, sino que sea a partir de reglas claras a través de un sistema federal y a través de un registro nacional donde se vayan registrando cada uno de los proyectos que se van poniendo en la mesa en el ámbito rural. Además, no hay aún todavía, porque estamos pues en construcción, como decía yo, no hay un mecanismo claro de financiamiento. Eso está en construcción, está en consultas, pero es muy importante que antes de lanzar ese sistema financiero, este mecanismo financiero para financiar las acciones red, sea a partir de un consenso entre los actores, que no parta de una invención de las cabecitas muy claras en el mundo financiero y que nos saquen un monstruito con muchas cabezas financieros, sino que pueda ser un mecanismo que pueda ser fácilmente comprensible por la gente en el medio rural. En fin, ya no me quiero detallar más estas propuestas, porque yo creo que lo van a trabajar muchísimo más la gente que van a comentar más en detalle. Pero en síntesis sí quiero decirles que en el CD que se va a repartir van a quedar estos dos documentos. Uno es el de transparencia en red, esta guía para América Latina, y un segundo PDF, que es este ejercicio que como Consejo Civil Mexicano hemos hecho para las condiciones mexicanas. Gracias. Antes de darte la palabra, Sergio, me gustaría agradecer a dos colegas que están aquí presentes, a Magali y a Samuel, que desde Perú también han impulsado esta adaptación a América Latina para que sea realmente latinoamericana y no mexicana con pretensiones de centralización. Y quienes no están aquí arriba, pues les agradezco mucho y por favor transmítale a Cecilia Bonder, ¿no?, nuestro agradecimiento por apoyar este tema desde Proética, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional en Perú. Sergio, bienvenido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Transparencia Mexicana por la invitación a comentar en este importante evento. Creo que es un tema que es fundamental para no solamente Red, sino la implementación de todas las políticas públicas en un país. Y gracias al Consejo Civil Mexicano por la invitación a participar aquí. Para la Comisión Nacional Forestal es muy importante el tema, y yo quisiera dar un poquito de contexto de cómo es visualizado Red en México y por el gobierno, y en una construcción con la sociedad amplia, productores, o sea, organizaciones de productores, organizaciones civiles, gobiernos locales y diversas instituciones que han participado en el proceso de construcción de un mecanismo Red en México, a través, como decía Sergio, del Consejo Técnico Consultivo para Red en México. En primer lugar, para México existe un problema público. La deforestación y la degradación de bosques es un problema público complejo. No está determinado exclusivamente por un solo sector, es decir, no está dentro del sector forestal ni su solución, ni las causas que esto la generan. Y es un problema público porque afecta un valor público esencial o un bien público esencial, que es la capacidad de los ecosistemas para proveer servicios ambientales a la sociedad. Y eso, sin esos servicios ambientales que proveen los ecosistemas, difícilmente podríamos mantener una economía, el bienestar de la población, su salud, sus posibilidades de trabajo. Uno de los servicios ambientales es el agua, que tiene expresiones muchas veces regionales por su característica de provisión hacia el consumo humano, agricultura, industria, etc. Y otro de ellos, de carácter global, es la captura de carbono y su función de resumidero de carbono para un mantenimiento de un bien público global, que sería evitar la generación o el aumento de los gases de efecto invernadero, que tienen un impacto sobre el cambio climático. Ante esa circunstancia, atender este problema público requiere de una atención multidimensional, multisectorial,
Y hemos atendido Red que en los paisajes forestales de México, como en otros países de América Latina seguramente, y del mundo, pues hay múltiples actividades que tienen y que conviven y compiten con la conservación de estos recursos, y que la atención a este problema tiene que venir de un enfoque que asegure, por un lado, la conservación de los recursos forestales, pero también asegurar que esa conservación de recursos forestales y su uso sustentable se reflejen en una mejora de calidad de vida, de las condiciones económicas y del bienestar de la población que vive en estos territorios, y que de esta manera también impacta positivamente al conjunto de la sociedad de un país. Entonces, bajo esta lógica, Red implica una interacción de muchas instituciones bajo un enfoque de desarrollo rural, y su implementación pues requiere de tener mecanismos que aseguren reducir cualquier problema de corrupción, uno, en la articulación de estas políticas públicas, pero también en las interacciones de los actores sociales que tienen que ver con las acciones. La corrupción no es un problema exclusivamente del gobierno, se da en todas las escalas, en la sociedad, en los grupos humanos, en los grupos asociativos, desde una comunidad hasta sus interacciones de esa comunidad con funcionarios o de funcionarios con intereses económicos que puedan representar una acción en un territorio, como señalaba Sergio. Red tiene también un enfoque que nosotros hemos tratado de dar en el tema de distribución de beneficios. Ustedes, Red Más tiene un componente. Red es reducción de emisiones de deforestación y degradación, y las emisiones no es un servicio ambiental. Las emisiones es una externalidad negativa de una actividad económica. Lo que es la externalidad positiva y el servicio ambiental es la capacidad de los bosques de almacenar carbono y mantener esa función del ecosistema. Por lo cual nosotros hemos definido que la distribución de beneficios de las emisiones evitadas no puede ser una distribución de beneficios individualizada al actor que deja de deforestar, sino que tiene que ser una medida colectiva de un proceso regional donde una serie de factores de mercado, de incentivos, de políticas públicas, de problemas organizativos y de gobernanza local tienen un impacto negativo sobre estos recursos, y por lo tanto surge el problema de la deforestación y la degradación. Por lo tanto, la distribución de beneficios tiene que ser una acción colectiva en un territorio determinado. Lo que sí tiene que ser una apropiación individual por el régimen de propiedad en México. Los bosques en México tienen claridad de quiénes son los propietarios, son los dueños de la tierra, son dueños del bosque, y la biomasa, que es donde se refleja el almacenamiento de carbono, pues está reflejado en la propiedad. Entonces, todas las medidas que hace un propietario por mejorar sus sistemas de manejo de su propiedad, que lo lleven a aumentar la capacidad de almacenamiento de carbono y contribuir de una mejor manera a la prestación de ese servicio ambiental, tenemos que buscar mecanismos individualizados de distribución de beneficios, y para eso lo que hemos tratado de hacer es impulsar en México un mercado, o sea, estamos tratando de impulsar por lo menos una norma y un mercado voluntario de carbono almacenado. México no ha decidido, y a nivel internacional no se ha decidido tampoco, que el asunto de mercado sobre emisiones evitadas, eso todavía no se ha definido, y para México actualmente no está en su cartera generar un mercado de emisiones, en el caso de Red, sino más bien cómo distribuir beneficios para transformar los sistemas de uso del territorio en una región dada. Ahora, para hacer esto, necesitamos consolidar mecanismos de gobernanza adecuados a múltiples escalas, desde lo comunitario y generar mecanismos, fortalecer a las comunidades y dueños de los bosques, a establecer reglas del juego, a tener una mejor transparencia interna en la distribución de beneficios que se transfieren tanto de programas públicos, pero también de la venta de bienes privados, de venta de productos generados por el aprovechamiento de sus recursos naturales, y generar un capital social. Pero también tenemos que generar condiciones a nivel regional donde se pretenden incentivar estas iniciativas que permitan generar mecanismos de autocontrol para evitar la corrupción. Nosotros estamos tratando de probar un modelo de implementación con gobiernos locales a través de procesos asociativos, donde asociaciones de municipios
puedan constituirse como actores clave en la implementación de red, porque es una instancia de gobierno cercana al ciudadano, pero al estar trabajando en una plataforma de toma de decisiones colegiada, se generan mecanismos de autorregulación y de impedimento de la captura de la renta política y económica de los programas públicos y de los beneficios económicos. Entonces, hay una serie de condiciones que actualmente en nuestro diseño institucional en México, que ha ido avanzando mucho, tenemos un gran vacío a nivel regional. Los gobiernos locales han sido el engranaje más difícil a consolidar para participar en esto. Son los espacios más opacos, donde hay poca transparencia en muchos casos, y tenemos que, por muchas razones, ¿no?, en el país, pero una de ellas es por la falta de capacidades que tienen para poder atender problemas públicos complejos y que tienen periodos de resolución mucho más allá que 3 años. Entonces, un tema muy importante es cómo creamos nuevos arreglos institucionales e innovaciones institucionales a nivel regional que nos permitan generar mecanismos mucho más transparentes, con procesos de toma de decisión colegiada, donde los ciudadanos puedan tener una mayor incidencia en las políticas públicas. Y obviamente consolidar los otros niveles del sector público y sus interacciones con la sociedad, mecanismos de gobernanza a través de la consolidación de plataformas como los consejos técnicos consultivos de red a nivel estado, región y el país, para tener y asegurar una mayor participación ciudadana en el tema y vigilar que las decisiones públicas en torno a la forma en que se implementa red pues tengan un impacto positivo hacia lo que persigue en el fondo y se eviten estas desviaciones, resultados de problemas de corrupción. Entonces, a nosotros nos da muchísimo gusto, la verdad, tener una alianza con transparencia, con la sociedad civil, especialmente con el Consejo Civil y otras organizaciones, para poder ir encontrando las formas en que esto podamos prevenirlo y no estar en una situación en el futuro cuando el mecanismo red esté ya establecido y estemos sorprendidos de cómo implementar algo que puede tener impactos negativos. Entonces, yo enhorabuena, cuenten pues con todo el interés del gobierno federal, especialmente a través de la CONAFOR, para poder pues ir encontrando las mejores formas de implementar red en esto, y gracias por entrar en esta publicación que va a ser de gran utilidad para nosotros. Gracias, Sergio. Esperemos que así sea de utilidad para ustedes. A mí me gustaría nada más, en el ánimo de poner los temas que abordarán invitados internacionales de Brasil, de El Salvador, de Perú, creo que Sergio se queda, ¿no?, a platicar desde la perspectiva mexicana, poner algunos temas que me gustaría que nuestra comunidad de práctica, la que ha trabajado el tema de transparencia por años, también vaya registrando como propios. Me parece que hay un tema central, y es que nos dimos el lujo y hemos sido abiertos como sociedad para ponerle en el título no solo la parte de transparencia, que recuerdo todavía cuando invitamos en la transición al presidente Fox a pensar en estos temas, pues le resultaba ajeno hasta los candidatos de la transición democrática, ¿no? Pero pues 15 años después ya es un tema que está por todos lados, ¿no? Sin embargo, la otra palabra, que también está como experiencia por todos lados, pero es difícil ponerla en los libros, la de corrupción, creo que es un añadido valiente e importante al hablar de los riesgos, ¿no? Creo que hay una enorme diferencia entre seguir perpetuando el discurso del acceso a la información pública y empezar a crear la cadena completa. Transparencia viene junto con rendición de cuentas, que es un déficit importante para el país. No somos especialistas ni muy buenos en la rendición de cuentas, tenemos informes, presentamos informes al Congreso, mandamos informes de progreso, pero todavía nos falta discutir mucho cómo se conectan transparencia, rendición de cuentas y control de los riesgos de corrupción. Yo creo que es un tema que valdría la pena revisar a partir de la publicación de este texto. Un segundo asunto, y que ya se ha dicho aquí, es que al pensar en un territorio específico por la composición de nuestro país, pensamos en una unidad político-territorial que es el municipio, y también creo que se ha vuelto lugar común, es decir, que el municipio no funciona, ¿no? Y que incluso hay una frase por ahí que circula, que es una institución diseñada para el fracaso, ¿no? Mi impresión es que de seguir perpetuando esa idea, lo único que vamos a hacer es que nunca funcione el municipio, ¿no? Entonces, bienvenido a esa idea de Sergio, de empezar a
a pensar mecanismos para que funcione el municipio, ¿no? No nos podemos dar el lujo de que no funcione y borrarlo del mapa como lo hemos hecho muchos años, pensando que del artículo 115 al 117 hay una especie de hueco en la Constitución, ¿no? Y que todo lo demás es relevante. Me parece que en las dos intervenciones, y espero que en la mesa, hablemos de los gobiernos locales y los municipios y de la urgencia de transformarlos y modernizarlos en serio, digamos, sin capacidades institucionales a nivel municipal, no solo muchos otros temas, la protección de los derechos humanos, la seguridad, la justicia y otros temas que preocupan a los mexicanos no estarán atendidos. Así que, digamos, tomo la provocación. Qué bueno que haya mecanismos innovadores como la plataforma que describe Sergio, pero también no perdamos de vista al municipio y cómo transformarlo. Y finalmente, creo que para todos los sectores, por lo menos los de sociedad civil, que estamos alrededor de la mesa, y creo que cada vez más, y sobre todo al área del gobierno en la que colabora Sergio, la idea de acción colectiva pues, nos parece muy natural, ¿no? Hemos hablado ya por mucho tiempo de acción colectiva, pero todavía nuestro marco jurídico y nuestro marco institucional está muy lejos de las innovaciones que describías como el Consejo Técnico Consultivo para muchos otros temas, ¿no? Seguimos teniendo consejos consultivos de Europel, ¿no? Pocos son como el que describes, ¿no? Digamos, donde hay una interacción cercana entre gobierno y sociedad civil, y yo creo que hay otro actor que no hemos sabido bien cómo incorporar a este tema, y dado que Sergio hablaba del mercado y de las soluciones de mercado, es a la empresa privada, ¿no? Y yo no creo que haya que cometer el error de darle a la empresa esta idea de ciudadanía corporativa que por supuesto la empresa busca. No, las personas morales no son ciudadanos, no son titulares de derechos humanos y no deben de serlo, pero como actor institucional pues es un actor que tenemos que involucrar mejor en estos temas y que muchas veces queda ausente en nuestras publicaciones, en la manera en la que interpretamos la gobernanza de estas materias. Entonces ahí pongo algunas provocaciones en el ánimo de que la mesa pues aborde las experiencias nacionales, los gobiernos locales. Me parece que es importante pensar qué hacer y cómo trabajar con el sector privado, distinguiéndolo de la sociedad civil, porque son dos tareas diferentes las que cubren, y finalmente pues la naturaleza de este espacio, que es conectar transparencia, rendición de cuentas y control de los riesgos de corrupción en algo que tenemos la fortuna de, como han dicho los dos Sergios, que están haciendo, y no hay nada como desde el principio meterle todos estos temas a una iniciativa que está todavía por ver su mejor momento. De nuevo, bienvenidos y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.